Gracias, Diego. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema. Siempre hablamos del amor de la mamá y la verdad es que no podemos competir contra eso. Es un amor tan grande que no podemos competir contra eso, pero hoy vamos a tocar el tema del amor de un padre. Y así se llama la clase, el amor de un padre. Y la verdad es que es una dicha ser padre. Cuando a mí me dieron la noticia de que iba a ser papá, la verdad no me caí el 20. Pero cuando lo escuché llorar, cuando lo tuve entre mis brazos, cuando los miras crecer, cuando los miras reír, cuando juegas con ellos, empiezas a tener tantos sueños, tantas ilusiones, tantas esperanzas en tus hijos. Y todo es padrísimo, pero ¿qué pasa cuando viene la adolescencia? Ahí ya no está tan padre. Ahí ya empiezan a desobedecer. Ahí ya quieren hacer lo que se les da su regalada gana. Ya se vuelve muy complicado. Métete a bañar ahorita. Haz tu cuarto ahorita. Haz esto ahorita. Ayúdame ahorita. Y son los ahoritas, ¿no? Y la verdad, a veces ni lo hacen. No, tira la basura ahorita, ¿no? Y en estos tiempos es ahorita que termine la partida, ahorita que termine el video. De repente empiezan a tomar caminos. Tú dices, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea médico, yo quiero que sea... Y nada de lo que nosotros queremos es. Sin duda queremos lo mejor para ellos, pero cada quien toma un camino diferente. Yo tuve 3 varones y la verdad es una bendición. Cada uno de ellos es tan diferente. Yo dije, bueno, con el segundo ya aprendí, pero eran tan diferentes que era como volver a empezar. Y con el tercero dije, ya me la sé. Y no, también bien diferente. La verdad es que intenté ser paciente. Quise aprender a ser paciente. Pero grité, me desesperé, me jalé de los cabellos. Y al final entendí esto, que cada uno es diferente. Al final aprendí a confiar y a aceptar que cada uno de ellos debía seguir su propio camino, me gustara o no. Y que yo solamente tenía que estar ahí, al pendiente de ellos. Hoy vamos a estudiar un pasaje clásico, hermanos. Un pasaje clásico de la Biblia. ¿Y por qué clásico? Porque algunos grupos religiosos ocupan este pasaje para manipular a las personas, para disipular a las personas. Y tengo que confesar que yo también lo hice. Yo también manipulé a las personas con este pasaje. Disipulé a las personas con este pasaje. Vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 al 32. Otra vez. Ayúdame con tu Biblia, vamos a estudiar la Biblia, Lucas capítulo 15, desde el 11 al 32, versión, la que les voy a leer es Reina Valera. Está Jesús hablando y dice, versículo 11, también digo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y fue movido a misericordia
Perdón, creo que hazme como uno de tus jornaleros. Ay, me perdí. Sí, gracias. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo creo que todos conocemos esta historia. Yo creo que todos conocemos esta parábola y la hemos utilizado, como les he platicado anteriormente, o la han utilizado con nosotros. ¿Y qué es lo que entendemos? Que el hijo se fue y le fue muy mal y regresó al padre. ¿Cómo nos han manipulado? Bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque te fuiste, porque dejaste, porque ya no estás con nosotros. Pero la verdad es que esa es otra historia. La realidad es que la vida pega bien duro, ¿no? Estés o no estés en la iglesia o no estés en la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que quería Jesús enseñar. Vamos al contexto histórico. Y como en la clase pasada les decía, imagina la escena. Vamos a imaginarnos estando allá en esos tiempos. Jesús estaba enseñando a los cobradores de impuestos y estaba rodeado quizá de ladrones, dice la palabra que de la casta más baja. Estaba rodeado de ellos y estaban los fariseos ahí enojados, murmurando: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Recuerda que para los fariseos y los maestros de la ley, los cobradores de impuestos, estaban aislados de la comunidad religiosa. Totalmente aislados. Imagina también, las prostitutas estaban aislados de la comunidad religiosa. Y para los fariseos estaban espiritualmente muertos. Y fíjate, los fariseos, aunque los fariseos querían ganar adeptos, por eso andaban vestidos muy elegantes para aquellos tiempos, por eso andaban paseando, por eso oraban en todos lados para ganar adeptos. Ellos querían ganar adeptos, pero fíjate, no les interesaba este tipo de personas. No les interesaba enseñarles a tener una verdadera relación con Dios. Por eso Jesús les dijo en Mateo 23:15: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte escritura! Cuando logran un solo adepto, lo hacen religioso.
lo hacen sentirse mejor que todos. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Lo hacen 2 veces más merecedor del infierno, dice aquí. Pero no se refiere al infierno de Dante, no se refiere a ese infierno lleno de llamas ni nada, ¿no? La escritura en griego dice Gehenna, y si no, Luis me va a corregir aquí. Pero nos vamos un poquito más atrás y viene del hebreo Hinnom o Valle del Hinnom. Y no se refiere literalmente al infierno, sino a un lugar donde se incineraba la basura y todos los desperdicios de Jerusalén. Esto fue más o menos a partir del año 638 a.C. Entonces, el infierno lo vamos a dejar para otra clase, vamos a hablar de eso. Entonces los fariseos y maestros de la ley no eran capaces ni estaban dispuestos a entender lo que Jesús les estaba enseñando, que Dios deseaba el arrepentimiento de todos. Y cuando este arrepentimiento era mostrado, causaba una gran alegría en el cielo. Jesús enseñó esta parábola del hijo pródigo, pero también es conocida como la parábola del padre bueno. Todo el mundo habla del hijo pródigo, casi nadie habla del hermano, o habla muy poco del hermano, y casi nadie habla del padre, el padre. Pero fíjate, lo que hizo Jesús aquí, lo que mostró Jesús, lo que quiso enseñar por medio de estos 3 personajes, es poner en contexto a todos los que estaban escuchando, mirarse en un espejo y decir, ah caray, este soy yo. 3 personajes. Uno es el hijo desobediente o el hijo rebelde. El otro es el hijo que se siente bueno. El hijo rebelde, el pueblo de Israel. El hijo que se siente bueno, los fariseos y maestros de la ley. Y el padre, Dios. Entonces imagínate, los que estaban escuchando ahí, decían, oh, órale, como que sí soy así como medio rebeldón, como que no, como que... Y el otro, como que sí soy... Bueno, los fariseos no creo, ¿verdad? Que ahí yo no me autojustifico, yo no me creo mejor, soy mejor, ¿no? De alguna forma. Entonces, esta historia describe realmente de manera viva el amor de Dios. El amor de Dios por sus hijos. Tanto al hijo caprichoso como al obediente. En aquellos tiempos se conocía la paternidad de Dios sobre Jesús. Era lo que Jesús vino a enseñar, que era el Hijo de Dios. Y como les decía, Israel, el hijo caprichoso, y esto lo podemos ver en Jeremías 31, 18, 19, que dice así: escuchando he oído a Efraín que se lamenta, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí está hablando de un arrepentimiento, está hablando de reconocer su falta, y eso es lo que Jesús enseñó en aquel tiempo, a tener misericordia del que pecó y se arrepiente, a aceptarlo. Nosotros yo que me creo mejor, ¿no? A aceptar a aquel que dice, la regué, perdón. Pero el arrepentimiento es con Dios, hermanos. Pero vamos a entrar al punto número 1 y vamos a ver al hijo caprichoso. ¿Cómo inicia la historia? Jesús inicia la historia narró. Un padre rico que tenía 2 hijos. Ambos hijos trabajaban en la granja, en una granja familiar.
Pero el menor se tornó inquieto. Él quería apartarse de la supervisión paterna. Tú que eres padre, sabes a qué me refiero. Él quería ser libre. Él quería vivir como se le diera la gana. Quizá vivir en otro país. Hermano, ¿tú crees que el padre no sabía lo que estaba pasando su hijo? ¿Tú crees que no sabía lo que estaba en su mente? Los padres tenemos un sexto sentido. Y no sé si te pasa a ti. Cuando ves a tu hijo, ¿qué hiciste? Nada. Pero tú sabes qué hizo. No vayas a hacer esto. No. Pero tú sabes que ya lo hizo. No vayas a cometer. No. Pero tú como padre sabes perfectamente, porque conoces a tus hijos. Así, este padre, el padre conocía lo que pensaba su hijo. Y fíjate, el hermano no pensaba que un día iba a heredar la granja junto con su hermano. El hermano no pensaba que algún día podría viajar, algún día podía hacer lo que él quisiera, si hubiera sido paciente. Y él dijo, un día se acercó a su padre y le dijo: papá, dame lo que me toca de la herencia. Al pedir esta parte, el hijo le faltó el respeto a su padre, aceptó que no tenía una buena relación con su padre, que detestaba la rutina diaria del trabajo, que se sentía mejor que su padre y que se sentía merecedor del dinero y quería usarlo a su antojo. Esto era una falta de respeto terrible. Era como decirle: ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Era desearle la muerte, era decir: ¿sabes qué? Ya muérete para que yo pueda recibir lo que me toca. Qué fuerte es esto, ¿no? Entonces, el padre le dio a su hijo una parte. Pero al recibir esta parte anticipada, el hijo renunció a su derecho a la propiedad. Es decir, cuando su padre muriera ya no iba a recibir nada. Además, perdió su nombre de hijo y su posición, su prestigio frente a la comunidad donde él había crecido. Él fue aislado y considerado como muerto. ¿No te suena esto? Aislado y considerado como muerto. El hijo se fue y el padre continuó manejando la granja. El hijo menor recibió su parte, juntó todo lo que tenía y se fue. ¿Y qué pasa cuando eres joven y tienes dinero en la bolsa? ¿Cuánto te dura lo que tienes en la bolsa? Bueno, si así de adulto, ¿cuánto nos dura? ¿No? ¿Qué pasa? Todo empieza a influir, todos los factores empiezan a influir. El idealismo juvenil, la inexperiencia, su falta de discreción, ¿no? Porque ¿cómo somos cuando tenemos dinero? Yo te invito, yo pago. ¿No? Somos fanfarrones, fanfarroneamos con lo que tenemos. Y seguramente se llenó de falsos amigos también, ¿no? Seguramente pasaron muchas cosas para que él derrochara todo su dinero, pero también hizo a un lado todos los principios y los valores que él había aprendido con su padre. La Biblia habla de la hambruna. Este pasaje habla que había una hambruna. Esta hambruna era derivada de la pérdida de las cosechas. Entonces él empezó a buscar trabajo y no encontraba trabajo. Después de mucho buscar, encontró un trabajo denigrante para él: darle de comer a los cerdos. Los judíos consideraban al cerdo un animal impuro. Esto lo podemos ver en Levítico 11:7. Allí se dio cuenta de su pecado. Él no honró a su padre
honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo 20:12. Él había pecado contra Dios. Pensó para sí mismo: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta que su padre se había quedado triste. Se dio cuenta que su padre se había quedado con mucho dolor y anhelaba la reconciliación y quizá conseguir un trabajo de jornalero en la granja de su padre. Él sabía que no podía regresar a lo mismo. Él se daba cuenta que ya no podía ser hijo y se fue. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos ahora al punto número 2. El hijo envidioso. El hijo mayor. Esta parábola pudo haber terminado con las palabras: así que empezaron a hacer fiesta, punto. Pero fíjate, no hubiera tenido sentido porque Jesús empezó su narrativa: un hombre tenía 2 hijos. Y bueno, este hijo había sido un hijo fiel, comprometido con el trabajo de la granja. Obviamente él sabía, como hijo mayor, que él era el heredero de todo. Él estaba afuera en el campo, trabajando, cuando todos los demás en la granja empezaban a celebrar el regreso del hermano, empezaban a hablar de esto. Él servía bien a su padre y su padre apreciaba lo que el hijo hacía. Aquí en esta simple lectura no podemos explicar por qué este hijo fue el último en saber qué es lo que pasaba. Quizá estaba en una parte lejos de las tierras de la granja, en una parte lejana de las tierras de la granja. Cuando él regresó, escuchó la música y los bailes y le preguntó a uno de los sirvientes: oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y le dijeron, él se enteró en segundos, ¿no? Que su hermano regresó, que su padre había matado el becerro más gordo porque su hijo había regresado sano y salvo. Y este hijo sintió que la sangre le ardía, sintió coraje. Fíjate, él dice la palabra que él no quiso entrar. Si él hubiera entrado, él tenía que tomar la posición de mayordomo. En aquellos tiempos, por usos y costumbres, él tenía que ser, no de mayordomo, de maestro de ceremonias. Él tenía que cuidar que hubiera suficiente vino, suficiente comida, atender a los invitados. Y no lo hizo, no quiso entrar. Hizo su berrinche. No podía entender por qué su padre estaba tan feliz con el regreso de su hijo bueno para nada. No podía entender. Pero también repudió los usos y costumbres de aquellos tiempos. Rechazó a su padre y lo insultó públicamente, así como el hijo pródigo lo hizo. Al pedir la herencia, lo ofendió. Este hombre lo hizo al alejarse de la fiesta. El padre tuvo que salir a buscarlo y lo encontró y le rogó, dice la escritura, y tuvo paciencia. Este hijo no quería un tratamiento igual al hermano. Este hijo le reclamó a su padre, humillándolo en público, aunque su padre continuaba suplicando. Él se sentía autojustificado, él se sentía mejor. No sé si tú tuviste hermanos, pero ¿cómo te sentías cuando tu hermano la regaba?
Yo soy mejor que él, ¿no? Él le están dando duro y qué bueno, se lo merece, yo soy mejor. Él se sentía mejor que su hermano. Pero él estaba pecando exactamente igual al faltar el respeto a su padre. Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes?, le dijo al padre. Sus palabras fueron hirientes. Él acusó a su padre de nunca haberle dado ni siquiera un cabrito para comer con sus amigos. No me diste ni un cabrito. ¿Por qué, mi hermano, le hiciste los 2 huevos y se ven más grandes? Y le serviste más arroz. Fíjate. Pero el padre, estamos aquí, pero el padre tenía paciencia. El padre seguía paciente cuando él rechazó dirigirse a su padre como padre y a su hermano como hermano. Fíjate lo que él dijo. Ahora que llega ese hijo tuyo, ya despilfarrando tu fortuna con prostitutas. Ese hijo tuyo, ni siquiera mi hermano, ese hijo, ni siquiera tu hijo. ¿No? ¿Qué pasa cuando el hijo se porta mal? Le dice a tu esposa, ¿no? Sí. Tu hijo, mira lo que hizo tu hijo. ¿No? Sí. Pero fíjate, aquí, aunque él no le dio ese título de padre ni reconoció a su hermano, el padre se dirigió a él con ternura, con la misma ternura con la que se dirigió al hijo menor. Le dijo, ahora lléguese le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El padre le enseñó la importancia de ser su hijo. Él le dijo, tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Estas palabras repiten las palabras usadas en la sección del hijo pródigo. Y vuelven a vincular a los 2 hermanos. El padre habla, este hermano tuyo estaba muerto y ahora ha revivido. Vuelve a unirlos, decirles, no es ese hijo tuyo, es tu hermano. Y también es mi hijo. Él estaba enseñando a los judíos, él también es mi hijo. Y aunque pecó, él se arrepintió. Vamos a hacer una fiesta. Pero fíjate aquí que aquí Jesús, para mí, es mi punto de vista, deja la historia inconclusa. Él le dijo que la puerta estaba abierta. El padre invitó a su hijo a participar en la fiesta y el hijo tenía que decidir. Dios nos invita, Jesús nos invita, pero nosotros tenemos que decidir. ¿Entramos o seguimos de caprichosos? No, mira, los huevos que le hiciste a él son más grandes. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo que de niño yo me peleé con mi mamá y lloré y hice berrinche. Bueno, creo que tenía yo 4 o 5 años, porque me agarraron de bullying. Tú pides siempre los huevos más grandes y tienes que esperarte. Lo que hacía mi mamá era, preparaba los 3, porque éramos 3 hermanos, escoge, ya para que no hiciera yo berrinche. Y ese es el amor de Dios a través de los padres. Entonces, el hijo tenía que decidir, entraba o no entraba, pero para decidir tenía que entender que le faltó el respeto a su padre, tenía que entender su pecado, tenía que arrepentirse y tenía que aceptar a un pecador.
Qué difícil es eso, Sí. ¿no? Y vamos al punto número 3, y ese para mí el punto central, el Padre. Y vamos a iniciar nuevamente con un hombre tenía 2 hijos. Aquí Jesús nos enseña que para este hombre eran importantes sus 2 hijos y que él buscaba tener una relación con sus hijos muy cercana. Aunque, insisto, los que somos papás sabemos que aunque se lleven años, pues tú sabes cómo tratar a un hijo y cómo tratar a otro porque son diferentes, ya lo platicamos al inicio. Pero él buscaba tenerlos cerca, él buscaba tener una relación cercana con ellos. Él los amaba entrañablemente, pero no posesivamente, sino sabiamente. Quizá tú piensas, bueno, un padre así es joven, ¿no? Es relativamente joven. Un padre que piense así. Y tú piensas también, ¿por qué no se opuso a darle la herencia? Porque si era un padre realmente, ¿por qué no se opuso? Era escandaloso lo que el hijo menor estaba pidiendo, escandaloso en aquellos tiempos. Dividir la herencia, sin embargo, no puso argumentos. El padre reconoció el deseo del hijo de ser independiente y lo demás se lo guardó para sí mismo. El hijo se fue. ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo se va? Vamos a empezar. Cuando lo dejas ir a su primera fiesta, estás preocupado. Cuando se va, bueno, ya no se van a la biblioteca, antes nos íbamos a la biblioteca. Cuando se va a jugar, cuando mamá me va a quedar en casa de un amigo, cuando se va de su primera fiesta, ¿cómo estás? Hijo, te quiero a las 12 y son 12:01 y ya estás. ¿Dónde anda este? O paso por ti a las 3 de la mañana afuera de la disco y no llega, y lo voy a ir a buscar. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Te preocupas por tus hijos. Pero ¿qué crees? Aquí podemos asumir que el padre pudo haber ido a buscar a su hijo. O porque alguien de la familia de ellos no fue a buscar al hijo. Porque el padre no le dijo, ¿sabes qué? Tú, tío, ve a buscarlo, no ve dónde está y dile que regrese. ¿No? Dile que se venga. Pero el padre fue paciente. ¿Qué dolor nos cuesta a nosotros? Híjole, pues lo regañé y me dijo que se iba de la casa. Pero pues mejor le voy a hablar, le voy a decir que se regrese. ¿Qué pasa? Hay algo que se corta, ¿no? Hay algo que no es concluyente, porque el hijo no valora lo que tiene. Realmente no valoramos lo que tenemos. Si tú castigas a tu hijo, cúmplele el castigo. Es un consejo. Y bueno, vamos a seguir acá. ¿Tú crees que el padre no se enteró de que el hijo derrochó el dinero? ¿Y en qué lo derrochó? ¿Tú crees que el padre no se enteró cuando empezó la hambruna que su hijo tenía un trabajo miserable? ¿Tú crees que no se enteró que él vivía como un pordiosero? ¿Tú crees que no se enteró que estaba sumido en una pobreza? El padre no salió a buscar al hijo para traerlo a casa. En las parábolas anteriores a este pasaje, hermano, tenemos a la oveja perdida. El pastor fue, caminó mucho, cargó a la oveja en sus hombros, una oveja que llega a pesar hasta 70 kilos. Imagínate, ya ibas. Y fue e hizo una fiesta. ¿Qué hizo la mujer cuando perdió la moneda? Puso a Selena, empezó a barrer, amor prohibido, murmura, donde hizo todo el quehacer y encontró la moneda. Buscó. ¿Por qué el padre aquí en esta parábola
no buscó a su hijo? Porque el padre tenía el control. Y eso es lo que debemos de entender. Dios tiene el control. Hay una diferencia entre una oveja y una moneda. ¿Estás de acuerdo? Y un hijo es diferente. Una oveja es una oveja, aunque es una parábola. Una moneda es una moneda, pero un hijo, no hay un dolor más grande. Mi hermano murió hace un año y algunos meses. Mi mamá llora todos los días. No hay un dolor más grande que perder a un hijo. No hay un dolor más grande de un padre que ver a tu hijo no le está yendo bien. No hay un dolor más grande cuando un hijo se te enferma. No podemos saberlo más que los que somos padres. Imagínate, el padre no fue a visitar a su hijo, no le pidió que regresara. No había garantía que el hijo aceptara la invitación, y no había garantía que el hijo fuera a cambiar o a hacer algo diferente. No había ninguna garantía. El padre esperó a que el hijo volviera a sus sentidos, dice la Escritura. Que reconociera su pecado voluntariamente. Que reconociera su situación voluntariamente y buscara la reconciliación. Y buscara la reconciliación con el Padre. ¿Te das cuenta que no era el hijo el que tenía el control de la situación por haberse ido y gastado su dinero y sentirse mejor? Era el padre el que tenía el control. Pero ¿tú crees que el padre no está al pendiente mirando hacia el camino para ver si tu hijo regresa? El padre se asomaba al camino para ver si su hijo regresaba. Así como tú te asomas a la ventana cuando quedan de llegar a las 11 y no llegan, y son 11:30 y no llegan. Así estás asomado a la ventana esperando. Cuando lo vio, su corazón corrió hacia él. Dejó a un lado la dignidad, el decoro. Corrió a abrazar a su hijo descalzo, apestoso y vestido con harapos. Eso es un padre. En las culturas de aquellos años, de aquellos tiempos, para un terrateniente próspero, para un hombre próspero, correr era una falta de autorrespeto, especialmente cuando lo hacías a la vista de los aldeanos, a la vista pública de los aldeanos. Imagina la escena, siempre te voy a pedir, imagina la escena. El padre, el hogar paterno, no era parte de la granja, estaba localizada en la aldea donde vivían todos. Así que cuando el hijo se acercaba a su comunidad, literalmente tenía que soportar. Mira, ¿ya vieron quién viene? ¿Ya vieron quién viene? Viene fulano. Viene este hijo malagradecido. Viene este hijo que traicionó a su padre. Mírenlo, viene. ¿Se acuerdan que les platiqué de Zaqueo? Pues igualito. Porque él había sido hecho a un lado de esta comunidad judía, de esa comunidad religiosa. Ya ni siquiera era considerado un hijo. Entonces imagínate todo lo que le decían cuando él estaba acercándose, todo el bullying que recibía, y tenía que soportar la burla y todos los señalamientos. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? No el Chapulín Colorado, su padre. Era el único que lo podía defender. Cuando tú quieres arrepentirte, cuando tú dices, bueno, yo ya me arrepentí, ¿cuántas veces no escuchamos? No es cierto, porque no has llorado. Tú no te arrepentiste porque en mi arrepentintómetro no has llorado.
Además tienes que venir 6 meses a todo y traerme 500 invitados. Si no, no estás arrepentido. ¿Te suena, familia? Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? El padre. Era su padre quien corrió hacia él. Corrió hacia él para que no fuera más lastimado, para que no fuera de bullying. Wow, qué increíble es esto. El padre le brindó esa protección que él estaba deseando. El Padre nos da la protección que nosotros necesitamos y que deseamos. El Padre abrazó a su hijo y lo besó apestoso. Y a veces nos estamos bien apestosos de pecado, bien apestosos de prepotencia, bien apestosos de tantas cosas. Y así el Padre nos acepta cuando nos arrepentimos. Y Él nos encarga de limpiarnos. Y lo aceptó como miembro de la familia antes de que el hijo se postrara delante de él como un esclavo y besar sus pies o besar su mano. Al abrazarlo y besarlo, el padre le hizo saber que aún lo consideraba su hijo. Por eso, cuando el joven quiso decir lo que había pensado y que quería ser tratado como un trabajador más en la granja, su plan quedó sin efecto, porque su padre había determinado, al besarlo y al reconocerlo como su hijo, y al decir la verdad, al confesar su pecado: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Debido a su pasado, él ya no era digno. Él había renunciado a cada derecho como hijo. Pero el amor del Padre termina con todo eso. Termina con todas las especulaciones que te digan o que te quieran decir. El amor del Padre es así. El largo periodo de espera había llegado a su fin. El padre tenía a su hijo de regreso. Así que era tiempo de celebrar. El padre ordenó al sirviente traer la mejor túnica y ponérsela a su hijo. Ellos le pusieron un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. El hijo fue grandemente honrado por su padre. Fíjate, la túnica, la mejor túnica estaba reservada para los grandes invitados, para los invitados especiales. Y esta túnica fue dada a su hijo. Y el anillo significaba autoridad, para que todos podían ver que había sido restaurado, que él fue restaurado en su comunidad como hijo, con todos los derechos. Y las sandalias indicaban que él era un hombre libre. ¿Por qué? Porque los esclavos en aquellos años, y los pobres andaban descalzos. Entonces, fíjate, el padre dijo: traigan el becerro más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Así como el pastor había llamado a sus amigos y vecinos a celebrar haber encontrado la oveja, y la mujer celebró haber recuperado su moneda con sus amigas y vecinas. Así también el padre hizo que la gente tocara música y bailara. Todos los miembros de su familia, sirvientes, vecinos, amigos, conocidos, fueron invitados a esta fiesta. Y no fue una oveja, sino el becerro más gordo el que fue sacrificado. Era suficiente para darle de comer a toda la comunidad. Era momento
de celebrar y de estar felices. El propósito de la fiesta fue reconciliar al hijo con todos los aldeanos, con todos. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El padre se refería al hecho de que el hijo, al salir de la propiedad y dar por terminadas sus obligaciones materiales y morales como su padre, él ya estaba muerto. Prácticamente ya no tenía ningún derecho a nada. Pero él dice, pues este hijo mío ha regresado a casa y está vivo de nuevo. Conclusiones, hermanos. ¿Cuál es la mejor forma de entender el amor de Dios? Esta es la parábola más conocida de Jesús y tal vez la más usada por muchos, como les decía, para discipular. La palabra del Padre Bueno, le quiero quitar la del Hijo Pródigo, el Padre Bueno, aunque Luis me está viendo raro. Esta parábola del Padre Bueno imagínate lo que pensaron y sintieron los que la escucharon por primera vez. Otra vez imagina la escena. Como empezamos, imagina la escena. Una parábola sobre un hijo mal agradecido que se gastó toda su herencia. Y lo sufrió después, y sufrió mucho. Pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la bondad de un padre preocupado por la felicidad de sus dos hijos en la parábola. Estaba preocupado por la felicidad de sus hijos. Todos los que han escuchado los que habían escuchado esta parábola desde el principio, quedaron desconcertados aquí por la clase de padre que no impone su autoridad. ¿Por qué no impone su autoridad? ¿Cómo puede consentir la desvergüenza de este hijo que le pidió repartir la herencia antes de morirse? ¿Cómo podía dividir su propiedad, sus bienes, poniendo en peligro el futuro de la familia? ¿Cómo pudo el padre soportar que el otro hijo le faltara el respeto así? Jesús los desconcierta todavía más cuando comenzó a hablar de la bienvenida que le dio el padre a su hambriento y humillado hijo. Y cuando todavía estaba lejos, lo alcanzó y lo recibió con un abrazo y con ternura lo besó efusivamente. Interrumpió su confesión y se apresuró a acogerlo como el hijo querido en su hogar. Los oyentes no podían creer que el padre había perdido su dignidad. No actuaba como patrón, no actuaba como patriarca de una familia. Sus gestos eran los de una madre que trata de proteger y defender a su hijo de la desvergüenza y el deshonor. Más tarde también salió al encuentro del hijo mayor y escuchó con paciencia sus acusaciones. Le habló con ternura especial y lo invitó a la fiesta. Él solo quería ver a sus hijos sentados en la misma mesa, compartiendo un banquete festivo. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es posible que Dios sea así? Como un padre que no se guarda para él nada, que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la moralidad de los hijos. Te lo repito, que no anda obsesionado por la moralidad de sus hijos, que si tú soltero vas y acompañas a una hermana soltera, ¿es pecado? Alguien te tiene que cuidar la moralidad. Dios no anda tras eso. Dios no anda cuidando eso. No anda tras eso. Y hermano, el padre rompió todas las reglas de lo correcto, porque buscaba para los hijos una vida dichosa. Esta para mí es la mejor metáfora de un padre, de Dios, de un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos, suplicando, y a los que son fieles
y se creen mejor que los demás. Esta es una parábola de aceptación, de decir, híjole, pues yo soy bien, pero soy envidioso, yo soy aquí, pero no soy tan bueno, y tengo que aceptar a aquel que se arrepiente, y no le tengo que poner reglas, no le tengo que poner normas, porque Dios no las pone, porque es bien sencillo lo que quiere Dios. Arrepiéntanse y vuelve al Padre, arrepiéntate y vuelve a Jesús. Jesús describió el amor del Padre por sus hijos para hacer claro que el amor de Dios es infinito. Quienes lo escucharon reconocieron a Dios en la persona del Padre. Ellos sabían que el pecado es siempre pecado, pero el pecado es primero siempre contra Dios y luego contra alguien más. Pero siempre no pecas contra el hermano, no pecas contra tu mamá, contra tu esposa, contra tu esposo, pecas contra Dios. El pecado es primero contra Dios y luego contra tu prójimo. ¿Cómo perdona Dios a un pecador y lo restaura? Como miembro de una familia. No tienes que aventarte 20 estudios. No lo tienes que hacer. No tienes que aceptar todas las reglas que te pongan. ¿Cómo perdona Dios a un pecador y lo restaura como miembro de su familia? La actitud del Padre en la parábola es el amor de Dios. Es el amor perdonador de Dios hacia un pecador que se arrepiente. Nosotros somos Dios. Nosotros podemos decir, si Sebas me dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de esto. No porque no lloraste, Sebas, lo siento. No porque no te veo ni triste. No. ¿Quiénes somos? ¿O quiénes pretendemos ser? ¿O quiénes pretenden ser esos grupos religiosos que dicen que tienes que cumplir con ciertos requisitos? El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es un amor perdonador hacia un pecador que se arrepiente. Así como el Padre le dijo a sus sirvientes, hagamos fiesta y alegrémonos, Dios y sus ángeles se alegran por un solo pecador que se arrepiente. Así como en las parábolas de la oveja perdida y de la moneda, todos los amigos y los vecinos llegaron juntos a celebrar. En la palabra de este hijo pródigo o del Padre bueno, el hijo mayor también es invitado a celebrar y a alegrarse. Todos, hermanos, estamos invitados a arrepentirnos, a volver al Padre y a celebrar. Los teólogos han elaborado durante 20 siglos discursos profundos sobre Dios. Pero para mí esta metáfora, esta parábola de Jesús es la mejor expresión del amor de Dios. Esta parábola, los evangelios y la ley, se resume de la siguiente manera: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y un mandamiento nuevo les dejo, dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sea toda la gloria. Gracias.